Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Como saben, 60 minutos de televisión, toda una hora dedicada a explicarles cosas en términos que todos podamos entender y sobre cuestiones que consideramos que son de interés para general, de interés particular para cuestiones muy concretas que en ocasiones desarrollamos este programa, pero sobre todo que a ustedes les ofrezcan luz, les ofrezcan otra forma de ver las cosas, los acontecimientos que acontecen en la vida diaria. Esta noche tenemos un programa, si me lo permiten, un poquito complicado seguramente en su inicio, pero que espero que con la ayuda de nuestros invitados podamos ir desgranando. Vamos a intentar hablar, explicar qué es esto del sistema financiero y cómo se vive o cómo lo vivimos en Canarias. Pero antes de presentar tanto el programa como a nuestros invitados, toca hacer los obligatorios recordatorios sobre cuestiones que no podemos olvidar en ningún programa. En primer lugar, recordarles que este es un programa que se emite para las islas de Tenerife, de La Palma y de La Gomera, y por lo tanto saludar a los telespectadores en estas islas que nos acompañan esta noche. A continuación, decirles también que en TDT, en Televisión Digital Terrestre, Canal 8 ya emite en la comarca sur de Tenerife a través del canal 38 y en la isla de La Palma a través del canal 63. Y el último de estos recordatorios obligados es nuestra ventana, digamos, para que ustedes puedan hacernos llegar sus sugerencias, críticas, propuestas de programas. Que no es otra que un correo electrónico. En este caso, el correo electrónico es puntodencuentro@canal8tv.com. Y vamos a entrar en harina, vamos a entrar en materia de inmediato. Hoy queremos hablar sobre, qué significan estas palabras que en ocasiones leemos y oímos habitualmente en los medios de comunicación y que muchas veces no entendemos. Pero lo que sí entendemos es de nuestro bolsillo, de los gastos y la situación en la que estamos. Y últimamente hay una palabra que en el último año y medio, digamos, se ha entrado en nuestras casas y no quiere marcharse, que nos otra que la de la crisis. Pero no queremos hablar esta noche solamente de crisis, queremos hablar de cómo se mueve el sistema financiero canario y en qué medida está afectando esta crisis a nuestra forma de vida, que en algunos casos es más que evidente con los índices y con los datos que habitualmente nos ofrecen desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde las empresas, desde los sindicatos. Pero vamos a tener toda una hora para desarrollarlo. Paso a continuación a presentarle a los invitados que están con nosotros esta noche, que en este caso son Carmelo Jorge Delgado, que es secretario de Economía y Políticas Sectoriales de Comisiones Obreras en Canarias. Buenas noches y muchas gracias, Carmelo. Hola, buenas noches, encantado. También nos acompaña María de los Ángeles Palmero, que es vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. María de los Ángeles, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, un placer. Y también contamos con la presencia de Miguel Ángel Sánchez Martín, que es el decano del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Miguel Ángel, también buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias a ustedes. Bien, vamos a intentar, si podemos, evitar los tecnicismos para que nuestros televidentes entiendan cuando hablamos del sistema financiero de que estamos hablando, quiénes son los actores que están en esto que se llama el sistema financiero, en la economía en la que nos movemos a nivel general, porque sería muy tonto, muy ombliguista decir que en Canarias, a nivel general, quiénes son, digamos, los actores de esto que llamamos el sistema financiero. Carmelo, si quieres arrancamos por ti mismo. Bueno, el sistema financiero es, para poner una equivalencia y un ejemplo, es el equivalente al sistema circulatorio que lleva la sangre a aquellos sitios donde lo necesitamos. En la economía el sistema financiero es el que permite, mediante el crédito fundamentalmente, que los proyectos empresariales, los proyectos familiares se puedan llevar a cabo en un plazo concreto y luego irlos pagando en la medida en que o vayan generando beneficios o las familias vayan generando recursos. En definitiva, el sistema financiero es la sangre que permite que la actividad económica se mantenga y que se genere riqueza y se genere empleo y se genere prosperidad. O sea, el sistema financiero es una pieza esencial de la actividad económica y es irreemplazable. Y es algo que hoy en día, nos guste o no nos guste, está ahí, formamos parte de él, ¿no? Está claro. Sí, evidentemente. Yo incluso no tengo por qué decir que no me gusta. Yo soy partidario de un sistema financiero fuerte, porque cuanto más fuerte, más sólido y más solvente sea el sistema financiero, más fuerte y más solvente es la economía, de mayor calidad y más solvente es el empleo y mayores niveles de prosperidad tiene la sociedad en la que está enmarcada ese sistema financiero. Ángeles, después de esta aproximación que ha hecho en este caso Carmelo, ¿qué podríamos añadir para que se entendiera cuando hablamos del sistema financiero de lo que tenemos entre manos? Como Ángeles está en esta mesa representando, como muy bien has dicho, al sector empresarial de la isla de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, diría que el sector financiero es el músculo vital para que nuestros empresarios puedan poner en marcha
todos sus proyectos. Sí me gustaría dejar claro algo, estamos en Canarias, pero sí estamos ante una crisis que es general, no es de Canarias, es general, es profunda. ¿Por qué digo que es profunda? Porque ha tocado esta crisis nuestro sistema financiero, la base de nuestro sistema financiero, por lo tanto ha tocado nuestra economía, las empresas y en las familias. Por lo tanto, todos nuestros sectores tienen dos factores comunes, que tienen tocado nuestro sistema financiero y por lo tanto tiene tocado lo que es el consumo. Y es profunda porque llevamos 18 meses en esta situación. Por lo tanto, el sistema financiero es vital, es el músculo vital y en estos momentos está tocado. Miguel Ángel, ¿qué podemos añadir para entender cuando hablamos del sistema financiero, en qué manera nos afecta o lo tenemos, digamos, palpable o tangible? Yo, después de lo que han dicho Ángeles y Carmelo, pues poco más puedo añadir. Yo lo que sí quería hacer una matización, y es que hay la costumbre, veo últimamente la costumbre de decir que el sistema financiero es el motor o es quien hace que funcione esto. No, quien hace que funcione esto son los agentes sociales y son las empresas. Los otros le proveen de los medios que necesitan para que funcionen. Pero no nos olvidemos que son las empresas, que son los profesionales y que son los agentes sociales los que mueven la economía. De alguna forma estamos hablando que en este sistema financiero están desde las instituciones, los agentes sociales, como tú bien dices, los intermediarios financieros, supongo los bancos... El sistema financiero realmente son, empezando a nivel europeo con el Banco Central Europeo, la banca de en las naciones, en el caso nuestro los bancos, las cajas de ahorros, pero es que además hay otras instituciones financieras que también se tiende a olvidar o se tiende a olvidarlas, como son pues las empresas aseguradoras, las sociedades de capital riesgo, etcétera, etcétera, que también tienen su papel pues muy importante también en el sistema económico. Pero yo insisto que los empresarios son los que mueven la economía y los que crean empleo. Ciñéndonos un poquito allá a lo que nos trae esta noche aquí, que es la situación que se puede estar viviendo en Canarias, que no está exenta de otras conexiones, como bien decía Ángeles, con respecto a lo que ocurre fuera de aquí. ¿Cuáles son, y hablando casi en términos económicos, cuáles son las debilidades o las fortalezas de nuestro sistema financiero local, si es que se puede denominar así? ¿En qué momento estamos y cuáles son las cosas que tenemos, por un lado, que vigilar y por otro lado, potenciar, ¿no? Carmelo, desde el punto de vista, en este caso, de un sindicato que... Bueno, vamos a ver, las debilidades del sistema financiero. El sistema financiero en España y en Canarias, que forma parte de él, de la misma forma que la crisis internacional se inicia en el sistema financiero norteamericano, el sistema financiero español yo creo que en ese sentido tuvo un comportamiento bastante aceptable, ¿no? El sistema financiero español está poco comprometido en esas operaciones de hipotecas basura en el que se vio inmerso el sistema financiero norteamericano y gran parte del sistema financiero europeo. Pero al final es evidente que la crisis en la economía real va a tener traducción en el sistema financiero. Yo creo que tenemos un problema de tamaño del mercado, de fragmentación del mercado y de excesiva atomización del sistema financiero, del sistema bancario de este país. Vamos a intentar traducir, porque claro, sí, has dejado me tres explico. términos importantes, pero yo creo que a lo mejor Me explico. Tenemos un mercado demasiado pequeño, con pocos clientes para el número excesivo de bancos que tenemos. ¿Qué significa eso? Pues que probablemente a corto o medio plazo el sistema financiero de este país va a sufrir un ajuste pues más o menos duro, que significará pues disminución del número de sucursales, disminuciones de plantillas. En definitiva, el sistema financiero se va a ver afectado a corto a medio plazo por la situación de la economía real. Tengamos en cuenta que el principal volumen de negocio del sistema financiero español está relacionado fundamentalmente con el sector inmobiliario, con la hipoteca para tener la casa, para entendernos todos, y con la gestión de la nómina, de la renta de los asalariados. Si el sector inmobiliario está en la situación en la que está, y las rentas, las nóminas en la situación en la que está por el crecimiento de paro, pues no es difícil prever
que el sistema financiero español va a necesitar un ajuste a corto, a medio plazo, porque la crisis se va a trasladar al contrario de lo que pasó en otros países, desde la economía real hasta el sistema financiero. Ángeles, ¿qué opinas? Ángeles se arruga. Ahora mismo, fortaleza. Bueno, yo creo que Ángeles acaba de hacer un gesto de arrugarse un poco, estoy de acuerdo contigo, Carmelo, pero todos sabemos que la banca ha recibido unas inyecciones importantes de dinero. Esas inyecciones se ha quedado en la banca y no llega a la parte que Ángeles en este momento representa, que son los empresarios, y es la queja que hay a este nivel. Yo creo que hay que empezar a diferenciar algo. La banca, es verdad que en su momento todos decimos que alegremente daba dinero. Alegremente es verdad que también lo pedíamos y lo recibíamos. Yo creo que hay aquí una responsabilidad por ambas partes. Compartida en este caso. Efectivamente, hay que ser honestos y ser responsable cada uno de su parte. Ahora bien, hay que plantearnos y decirle a la banca que en estos momentos la banca tiene un problema, porque hizo también su tarea de alguna manera mal. Entonces, si no tiene sino 2 y 2, que son 4, esos 4 tendrá que repartirlo de alguna manera ordenada. Y decimos desde las instituciones que representan a los empresarios que habrá que empezar a distinguir lo que es el empresario y lo que es el negociante. El empresario es aquella persona que ha estado en los tiempos buenos y en los tiempos malos. El empresario es aquella persona que cuando se dirige a la banca no va con las manos vacías, va con un patrimonio y que cuando pide no tiene liquidez, pero sí tiene un patrimonio y te está pidiendo algo con unas garantías para salir de esta situación puntual. Y si lo que estamos pidiendo, porque la mayor secuela que tiene esta crisis se llama paro, y si queremos que nuestra gente salga de este paro, lo que tenemos que hacer es reactivar la actividad empresarial en los diferentes sectores y no generalizar. Por lo tanto, a la banca lo que le pedimos es que abra el crédito de manera ordenada a los empresarios, y esta crisis nos tiene que ayudar para sacar de los diferentes sectores aquellos agentes o aquellos negociantes que no son empresarios, que es aquel que aprovechó el boom para llamarse empresario y que en estos momentos lo único que ha hecho es meterse el dinero en el bolsillo y salir corriendo. Con eso le quiero dar la palabra también a Miguel Ángel y luego seguiremos hablando. Por lo tanto, creo que tenemos que ordenarnos un poco y la banca tiene que, con ese dinero, con esa problemática que tiene, que no es por capricho, es porque también le ha venido dada, ordenarnos todos un poco, y al empresario hay que respetarle y valorarle. El empresario tiene una trayectoria profesional, tiene unas cuentas contables, pero también tiene un rostro, un nombre y unos apellidos que cuando se sienta delante de un director del banco tiene que tener también una trayectoria y un recorrido que hay que valorarle, y por lo tanto eso también tiene un valor añadido que desde las instituciones, desde las asociaciones pedimos a la banca que se ponga en valor. Bueno, Miguel Ángel, estamos viendo, digamos, los problemas, estamos detectando algunos ya de los problemas que no en el sistema financiero canario, sino en el genérico, en este caso, se plantean, tanto por parte, en este caso, lo que planteaba Carmelo, como lo que acaba de recordar ahora mismo Ángeles. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es que, de esas debilidades o problemas. Sí, es que quizá hablar de problemas de la banca canaria es un poco, quizá, dar palos al mar o algo por el estilo. Es como el parto de los montes. El problema es que es una crisis generalizada, y esa crisis generalizada le toca también evidentemente a Canarias. La banca está pasando un momento muy difícil. No nos engañemos. La banca ahora mismo con las pérdidas de los valores con los que estaban garantizando préstamos, pérdida de valor de las hipotecas o de los pisos, etcétera, etcétera, con las nuevas provisiones que van a tener que hacer, etcétera, bueno, pues yo voy a decir una cifra que a lo mejor parece escandalosa, pero la banca en los próximos años todavía tiene que perder entre 200 y 300.000 millones de euros.
Todavía nos falta por ver eso, ¿no? Todavía nos falta por ver Pero bueno, eso. también es cierto que el sector bancario, el sector financiero también es un operador, pero no es el operador, digamos, que peor lo pasa, ¿no? Tampoco. No, no es el que peor lo pasa, pero todavía le falta por pasarlo bastante mal. Luego, Miguel Ángel, no están acostumbrados, porque se hablaban de datos hace pocos días referidos a que, bueno, que habían disminuido un 21%, creo que era el dato aproximadamente, los beneficios, no es que estén en pérdidas, es que esto hay que explicarlo a veces, ¿no? No es que estén perdiendo dinero, están dejando de ganar, antes ganaban más y ahora ganan menos, ¿no? Hay en el primer trimestre del año 2009, hay 15 bancos que tienen pérdidas. El resto de los bancos han ganado alrededor de unos 4.000 millones de euros, esa era la cifra, sí. Que eso es lo que decías, que es el 21% menos que el dinero ganado, que los beneficios obtenidos en ese primer trimestre del año pasado. Hay un 21% menos, han ganado 4.000 millones. Pero no nos olvidemos que hay 15 bancos que han empezado el 2009 con pérdidas. Tenemos el Banif con 70 y tantos millones de euros y así. Hasta un total de 15 bancos con pérdidas, no que estén ganando menos, con pérdidas. Carmelo, cuando hemos llegado sin querer, hemos aterrizado en el sector financiero puro, en el bancario en este caso, sí. ¿Qué opinión te merece, digamos, bueno, pues lo primero que han hecho los gobiernos, además de todo el mundo, es intentar apoyar a la banca para que quizás también ha sido, si me lo permiten, y así lo apuntan muchos analistas, los causantes también, junto con la gente que ha vivido por encima de sus posibilidades, y hablo de empresas y de ciudadanos particulares, causantes un poco de la situación actual, ¿no? O sea, pero sin embargo, como bien le comentaba antes a Miguel Ángel, tampoco es el sector bancario el que peor lo está pasando, aunque ya empiezan a haber síntomas, como que expresaba él, de 15 bancos que están empezando a perder dinero en este trimestre, ¿no?, del 2009. Yo creo que hay que matizar bien determinadas cosas. En primer lugar, en este país, salvo en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha, no se le ha dado ni un euro a los bancos. Lo que se ha hecho es avalar desde el Estado operaciones de crédito. Si yo te avalo a ti, mientras tú estés pagando tu crédito, yo no te he puesto un duro. O sea, lo que se ha hecho es avalar ese tipo de operaciones. En cambio, hay otros países donde eso sí se ha hecho. La ausencia de una estrategia global frente a la crisis, pues entre otras cosas ha supuesto que determinados bancos de determinados países ahora estén en una situación competitiva mejor que los bancos españoles porque han recibido fondos de sus gobiernos y de sus estados para ponerse al día. Pero eso también tiene una traducción en España. En España ahora mismo se está hablando de la generación de un fondo para atender la situación de esos bancos que estén en situación difícil, en situación de posible quiebra, de posible crisis. Hay que entender que un banco quiebre supone un trastorno, lógicamente, para los accionistas del banco, pero supone un trastorno para toda la sociedad. Supone un trastorno fundamentalmente para cientos de miles de pequeños ahorradores que tienen sus depósitos hechos en esos bancos. O sea que es un trastorno de carácter general y por lo tanto es de interés general mantener la actividad de la banca. Yo sé que hay muchos discursos preñados de demagogia sobre que si se da el dinero a los bancos y no se le da, pero es que si no se sostiene financieramente a los bancos, lo que quiebra es todo el sistema económico. Y esa sería una situación de bastante más difícil salida y bastante más difícil de gobernar. En este país ahora estamos intentando plantearnos un protocolo para actuar en esa situación. ¿Cuál es el problema? Que la falta de acuerdo entre administraciones, fundamentalmente entre administración central y administraciones autonómicas, impide que exista ese protocolo. Bien, la no existencia de ese protocolo a los ciudadanos de este país nos cuesta dinero, porque cuando un banco español va al exterior a solicitar un crédito, a quien le va a pedir el dinero, no solo le genera más dificultades que le den el crédito, sino que ese crédito cuesta más caro. Si tuviésemos ese protocolo establecido ya, si hubiese habido una estrategia global frente a la crisis, estaríamos en mejores condiciones. Y si hubiese una estrategia nacional en España frente a la crisis en la que estuviesen de acuerdo todas las administraciones públicas, los agentes sociales y los agentes económicos, la situación sería bastante más soportable. La falta de ese acuerdo nos cuesta dinero a todos los ciudadanos todos los días. Y a lo mejor es hora de empezar a hablar del interés general por encima del interés particular, del interés del Estado, de la nación, de la unidad, por encima de los intereses particulares legítimos
pero que en esta situación tienen que dejar paso a una estrategia global que nos permita situarnos en el mercado internacional en condiciones de atraer crédito y de atraer crédito en mejores condiciones y a menor precio. Porque vuelvo a repetir, la no existencia de ese acuerdo, la no existencia de esa estrategia nos está costando todos los días, nos está costando dinero, nos está costando puestos de trabajo, nos está costando empresas que se cierran todos los días mientras nos falte, por un lado, una estrategia global y por otro lado, una estrategia de carácter nacional frente a la crisis. ¿Qué opinas, Ángeles, sobre, bueno, ese, como bien comentaba Carmelo, ese lastre que estamos quizás arrastrando por no tener, digamos, una unidad de criterio a la hora de actuar desde el punto de vista, como bien decía él, tanto de la banca, los estados, las empresas, los agentes sociales y económicos? Pues nos pasa factura, efectivamente, porque yo me quedo con la última parte del discurso de Carmelo. Es que no le hemos dado la importancia que tiene. Hablamos del valor de los criterios generales a los criterios particulares. No le hemos dado la importancia que tiene, como decía Miguel Ángel al principio, el papel que desempeña el empresario en la sociedad. Nos hemos cansado, se han cansado algunos, de simplemente decir que el empresario se ha, y permíteme que meta entre comillas en nuestra forma de hablar, hartado de ganar dinero. Pero es que el empresario, que es el que invierte, pues a mí me parece perfecto que gane dinero, porque no es una ONG, pero a cambio de ganar dinero, porque es el que arriesga, el que ha puesto su patrimonio, gana dinero el empresario, pero mira, gana el trabajador, gana la sociedad, gana el cliente, gana el proveedor, gana la administración, gana el abogado, gana el notario. Por lo tanto, yo creo que al empresario lo que habría que hacerle es crearle un monumento, aunque a algunos no les va a gustar lo que yo estoy diciendo, pero en estos momentos no tenemos una situación peor, porque algunos empresarios, en vez de despedir sus plantillas, porque a lo mejor le era más cómodo irse a casa y quedarse relajadamente, han buscado la manera de mantenerlas para ver si esta situación pasaba. Por lo tanto, el empresario gana dinero, efectivamente, pero aporta mucho a la sociedad. Y mientras ese dinero que decía Carmelo, que se le ha inyectado y algunos creen que es demagogia lo que estamos diciendo, no está llegando a los empresarios no quieren que ese dinero les llegue de la banca y se lo regalen, no, es que lo están pagando con creces. Ese dinero que la banca presta, el empresario lo paga con creces y además lo respalda con su patrimonio. Pero es que además el empresario genera empleo. No nos olvidemos de algo, hay una inercia que hay que romper y es la siguiente. Si no hay empresa, no hay trabajo. Si no hay trabajo, hay desempleo. Pero es que se está solicitando a los empresarios que ayudemos con partidas sociales para las personas más necesitadas, y son los empresarios los que han dicho que hay que apoyar las políticas sociales para las personas y las familias más desfavorecidas, pero hay que generar empleo, porque si no, ¿qué va a pasar con las administraciones públicas? ¿Dónde están las partidas para los impuestos? ¿Qué está pasando con las notarías, con los abogados, con las asesorías? Es que no se está viendo el papel tan importante de los empresarios. Porque por mucho que quieran las oficinas de empleo, y están haciendo su labor, porque la están haciendo, porque estamos formando a esas personas que le estamos dando un subsidio de desempleo, porque no los vamos a tener en casa de brazos cruzados. Digo yo que habrá que crearles unos nuevos nichos, y tanto que se habla que en Canarias tenemos que cambiar la actividad empresarial, claro que hay que cambiarla, pero las cosas no cambian por amor al arte, ni con la varita mágica. Las cosas cambian aplicando políticas de hecho y con fundamento. Por lo tanto, el papel del empresario es primordial. Y los empresarios lo que están pidiendo son fórmulas, y que ese músculo del que yo hablaba, que es vital, esté ahí para apoyar, para poder apoyar esos proyectos, para generar empleo. Y el empresario no está pidiendo que se le regale nada, que lo está pagando con creces, sino que se apoye, que se les ayude a poder seguir trabajando. Intuyo por lo que estás diciendo que también se está reclamando, porque básicamente has hablado de las dificultades que hay cuando un empresario se enfrenta a la banca, en este caso, y también a lo mejor que tiene que ver con lo que decía antes Carmelo, a que bueno, quien tenía que hacer la tarea también de organizar un poco el cotarro, si se me permite la expresión, que son en este caso las instituciones, que para eso también tienen la responsabilidad que tienen, no han hecho toda la tarea, o la han hecho pensando cada uno en lo suyo y no en lo general como planteaba antes Carmelo. Miguel Ángel, al respecto, nos quedan 2 minutitos, al respecto, ¿qué puedes añadir de este lógico, digamos, bueno, tirantez entre saber
¿Dónde empezamos a buscar las soluciones a este asunto? Ha habido un problema que yo ya lo apunto, Carmelo, es la falta de estrategia global, pero ya, no solo ya es a nivel sector o a nivel país, es que es a nivel Europa. A nivel Europa, en cada país han hecho lo que les ha dado la gana. Es decir, han tomado medidas que eran opuestas las de unos países a las de otros. Esto ha sido pues una especie de sálvese quien pueda, donde se mira el día a día, donde la crisis terminará. Evidentemente acabará terminando la crisis y acabarán cerrando desgraciadamente un montón de empresas y quedarán unas pocas empresas que serán las que hayan conseguido o las que hayan tenido quizá más medios para subsistir, como pasa con todas las crisis. El que puede aguantar es el que tiene medios para aguantar tiempo, es el que acaba sobreviviendo. Esto no es bueno tampoco. Aquí, bueno, pues ha habido el problema de esos avales del gobierno, donde, bueno, algo inaudito, una falta de transparencia total. Durante los 6 primeros meses no podíamos ni saber a quién se le habían concedido estas ayudas, estos avales, porque decía la banca que eso podía generar desconfianza en los clientes. Bueno, esto son cosas que para mí son... Sería al revés, porque si yo sé que, digamos, el del banco, la entidad de la que yo soy cliente y sé que está avalada por el gobierno, igual, no sé, podría ser justo el mensaje contrario, ¿no? Para mí lo que es terrible es enterarme que el banco en el que yo confío está pues saneándose de tapadillo. De una forma vergonzante. Eso es algo que para mí automáticamente quitaría los pocos o muchos fondos que tuviera ahí, los quitaría. Porque no es forma de actuar de la banca ya como empresa. Un empresario no actúa de tapadillo. Un empresario de verdad actúa con unos números, con unos planes, con una organización, etcétera, etcétera, y no tienen por qué ir de tapadillo, no tienen por qué pedir 6 meses de opacidad y que encima el gobierno se lo conceda. Vamos, es que eso es inaudito. Y ahí no fue solo el gobierno, sino por ahí fueron el gobierno y la oposición los que se pusieron de acuerdo. En este caso. Los que se pusieron de acuerdo. Si les parece, es el momento de la publicidad y nosotros volveremos después de estos minutos a seguir hablando un poquito, a explicarles cómo funciona el sistema financiero y centrándolo en la segunda parte del programa en un poquito más en los casos canarios, si me parece. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro e incluso en la pausa hemos estado hablando sobre lo que significa y lo complejo que puede resultar en ocasiones explicar cómo funciona un sistema financiero y en qué medida nos afecta. Y desde luego dar las soluciones es mucho más complicado, si me lo permiten. Vamos a seguir hablando un poquito de la situación en la que se viven los mercados, los sistemas financieros actuales, intentando ceñirlo un poquito al ámbito canario, aún sabiendo que resulta complicado porque no se puede extrapolar la realidad canaria de la realidad, en este caso española, europea y mundial en lo económico. Pero sí queremos comenzar este segundo bloque hablando del papel que juegan en esto las administraciones públicas, ya sea la estatal, que lógicamente tiene mucho que decir en esto, como la autonómica o incluso en algunos casos la insular o la local. El papel de las administraciones, más allá de potenciar determinadas cosas como lo que tenemos que hablar posteriormente en cuanto a financiación, el papel de las administraciones públicas ahora mismo, ¿cuál debería ser una situación como esta? Más allá del diseño de estrategias generales que nos ayuden a salir un poco de esta situación. Carmelo. Bueno, las administraciones públicas, en mi opinión, yo soy un ferviente defensor de lo público, las administraciones públicas tienen un papel esencial que jugar en la actividad económica, en épocas de bonanza y desde luego mucho mayor y más trascendental en épocas de crisis. O sea, la administración pública, en mi opinión, tiene que ser un sostén de la actividad económica, que facilite, agilice la actividad económica y no, como lamentablemente pasa todavía, un lastre.
Yo creo que en gran parte debido a la multiplicidad de administraciones y a la falta de coordinación entre ellas. Ahí se ha generado, antes Ángeles los llamaba negociantes, yo tengo un término más feo que no quiero usar, ¿no? Pero en ese marasmo de confusión entre administraciones se ha generado una situación que viene de antes de la crisis, que no se origina en la crisis, que viene de antes, en la cual se dificulta al emprendedor y se camufla al corrupto. A mí me parece que eso es lo que es impensable. Vamos a ver, el problema de quien antes llamaba Ángeles negociante no es solo el daño que pueda hacer en términos... El problema es que echa del mercado a empresarios que honestamente hacen una inversión, intentan generar empleo, intentan generar riqueza, intentan sostenerse en el mercado a base de honestidad y de esfuerzo personal. Miren, el 90% de los empresarios de esta tierra son pequeños y medianos empresarios que ingresan rentas que no llegan a doblar las rentas procedentes del trabajo, que aportan su esfuerzo personal y que viven prácticamente en la empresa. Ese es el 90% del tejido empresarial donde se genera el 80% de la riqueza y de los puestos de trabajo que hay en Canarias. Y a ese sector hay que protegerlo. Y la administración pública en ese sentido tiene un papel esencial que jugar. Aunque yo a corto plazo, lo digo con absoluta sinceridad, me conformaría con que fuese como los buenos árbitros, que pasase desapercibida. Y si no ayuda, por lo menos que no moleste. Yo creo que hay un cambio de cultura y además se nota por varios motivos. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Desde la Cámara de Comercio hemos dicho que necesitamos mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestras administraciones. Necesitamos una administración cercana y eficaz, y cercana al empresario y al ciudadano. Pero perdón, Ángela, tú porque yo a mí cada vez que hablamos de estos temas hay cosas que no, me refiero desde el punto de vista de quienes rigen las administraciones, ese tipo de digamos, objetivos se repiten una vez tras otra. No. Lo que yo quería preguntarte es, ¿realmente eso pasa de las palabras a los hechos? Voy a eso. Y voy, cuando digo voy, mira que soy de esas personas que incluso he tenido problemas directos porque en una rueda de prensa dije, yo soy una persona muy impulsiva, y ante cámaras de televisión dije que aplaudía y aplaudí al funcionario que ayudaba, que los hay, aquella persona, el empresario que se sienta delante de un funcionario y te dice, mire, eso usted lo tiene mal y esto es así, 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 el empresario sale y te puedo garantizar que no ha salido por la puerta y está utilizando el teléfono para ponerse en marcha. Ahora, cuando tú llegas y te encuentras que tus papeles no funcionan y que no sabes dónde está y que cuando vas a ver el papel el funcionario no está en la mesa, te hierve la sangre. Por lo tanto, desde la administración, desde el Gobierno de Canarias hemos encontrado, primero, que el 28 de julio se nos ha invitado a participar en lo que hemos llamado una comisión de simplificación administrativa. No es la panacea, no lo vamos a solucionar ya, pero ya estamos dentro. ¿Eso qué significa? Que si estamos dentro, vamos pasito a pasito, vamos a ir cambiando. Por lo tanto, eso es importante. Y por otro lado, se nos ha reconocido desde la propia Gobierno de Canarias que efectivamente tenemos un lastre tremendo de administración. Tenemos lo que son los costes ocultos para nuestros empresarios. Reconocen que la administración es una normativa, un reglamento, por lo tanto, eso hay que irlo cambiando. Eso cansa a cualquiera. Por lo tanto, ¿qué estamos pidiendo? Una administración cercana y que nos ayude a avanzar. Y dentro de la administración quedan muchísimas cosas por las que tenemos que luchar, como son nuestros planes generales de ordenación y muchísimas otras cosas que necesitamos para que podamos activar. Sin embargo, en ese territorio de las múltiples instituciones o administraciones en este caso, en ese territorio de las normativas, los reglamentos, como bien apuntaba Carmelo, ha habido personajes, vamos a dejarlo así, que se han sabido mover bien ahí en ese territorio para, digamos, sacar beneficio y simplemente sacar beneficio y retirar ese beneficio del mercado y desaparecer con él en los bolsillos. Ustedes como empresarios que tienen más trayectoria y que, digamos, apuestan por la empresa porque creen en ella y no simplemente para recoger un beneficio y salir volando, también tiene que haber una, digamos, pequeña depuración del sector empresarial. No sé qué opinas al respecto. Nosotros para somos que los primeros dentro de las instituciones que apostamos porque esta crisis nos ayude al orden. Los primeros que pedimos ese orden.
porque no se puede llamar empresario a cualquiera. Esa es nuestra primera apuesta. Empresario, vuelvo a repetir, que es aquella persona que apuesta y que el empresario sabe cómo crea. La empresa no es crearla, eso es lo fácil. Lo difícil es mantenerla. Y empresario no se puede llamar a aquel que va al banco, pide un crédito y resulta que todo lo que entra en caja va al bolsillo. Y no tiene que ver ni con clientes, ni con proveedores, ni con las personas a las que se les genera una deuda. Eso no es un empresario. Por lo tanto, ese es el cuidado y ese es el cariño y ese es el valor añadido al que pedimos respeto. Mira, Ángel, a lo largo de los años hay muchas teorías económicas que dicen cuál tiene que ser el papel de las administraciones, pero en un momento como el actual, ¿qué opinas tú al respecto de cuál debería ser el papel de una administración sensata y coherente con el momento actual? Pues ahora mismo lo han dicho tanto Ángeles como Carmelo. Yo quizá lo único que añadiría es que su papel principal o sus dos papeles principales son, primero, generar confianza, presentar un futuro. Presentar un futuro, que quien esté trabajando o quien esté creando riqueza, etcétera, vea que hay un futuro a la vista, cercano o lejano, pero que hay un futuro. Y un segundo papel que es imprescindible, que es el de control de los medios y de las instituciones. Tiene medios suficientes el gobierno de Canarias, igual que todos los demás gobiernos, tanto autonómicos como nacionales, como el nacional, tienen medios y tienen todo lo que necesitan como para poner en marcha esos controles, tanto de medios como de instituciones. Quizá tiene la voluntad de ponerlos en marcha, ¿no? Quizás se les ha ido la mano, o quizá se les ha ido la mano, me refiero, se les ha ido la oportunidad. No lo han hecho prácticamente ninguno. Y quizá también han confiado en que en ese laissez-faire, laissez-passer. No, eso es algo que en el siglo XVIII-XIX estaba muy bien, pero hemos visto que la crisis financiera no es de ahora mismo, lleva ya un par de años y no hemos visto por ningún lado que se hayan generado o que se hayan puesto en marcha esos medios de control que pueden claro, ponerlos quizás en ahí marcha. faltó, bueno, hablo de muchas instituciones, muchas administraciones, faltó seguramente valentía y desde luego que era un jardín en el que meterse resultaría muy complicado, ¿no? Lo digo cuando, como todos sabemos, la estructura de los partidos políticos, la estructura de las administraciones y de quienes la rigen, muchas veces están condicionados por grupos de poder que están bastante alejados de la toma de decisiones, ¿no? Bueno, los propios partidos políticos o los propios gobiernos o las propias instituciones, las administraciones en general, es que están muy implicados en el sistema financiero. Por ejemplo, en las cajas en España, pues hay aproximadamente unos 5.000 gestores, de los cuales 2.000 y pico son políticos. Y en las cajas, una buena parte de los cargos de las cajas es el retiro dorado de muchos políticos. Sí, hay incluso peleas en ocasiones. Sí, bueno, es el retiro dorado donde ganan lo que no, vamos, con unos sueldos que no se los pondría nunca un gestor profesional. Bueno, pues probablemente están muy acostumbrados a tener unos sueldos fabulosos y bueno, pues ahí está la cosa. Luego hay una cosa que sí, lo he dicho en todos los foros en los que he podido y no voy a dejar de decirlo ahora. En estos pactos con agentes sociales siempre se olvidan de una gente que creo que tiene su importancia. Siempre son empresarios, sindicatos y nunca profesionales. Los colegios profesionales están ahí para algo también. No quiero dejar pasar la ocasión. Nunca han echado mano de los colegios profesionales, que están, entre otras cosas, están para eso. Una de las... Sí, claro. Sí, vamos a ver, yo es que también creo, y en esta última intervención lo hemos tocado todos, esto no es solo una crisis financiera, esta es, en mi opinión, y fundamentalmente una crisis de valores. O sea, esta es la crisis
de jalear cuando un tipejo, y perdónenme la expresión, despedía a 10.000 trabajadores y las acciones de su compañía en bolsa subían 30 puntos. Y ese señor era un señor con valentía y con capacidad de decisión, lo que era un señor sin escrúpulos, sin ninguna responsabilidad social, y ese fue la imagen del triunfador. El chiquillo que se quedaba estudiando en la formación profesional era el bobo, el listo se subía al andamio y tenía 1.000 euros en el bolsillo todos los meses. Ahora el listo lo tenemos con 23 años sin saber hacer nada y hablamos de que lo queremos recolocar, a ver dónde lo vamos a recolocar sin ningún tipo de formación. El señor que se levantaba todos los días, o la señora, a las 7 de la mañana a trabajar, pagaba sus impuestos, no hacía trampas, y vivía de una manera razonablemente honesta, tenía una palabra en el argot social, ese era un pringadillo. Es esa crisis, son esos valores los que han entrado en crisis, el valor de que el mercado se regula solo, de que aquí no hay que ponerle normas, son esos valores los que han entrado en crisis, lo que han originado, luego se han trasladado a la vida real de las personas y han originado esta situación. Pero llevamos 30 años instalados en esos valores, llevamos 30 años instalados en el valor, las mismas entidades que ahora piden auxilio público, cada 2 meses sacaban un informe diciendo que había que hacer desaparecer al Estado, y si no dejarlo meramente en el papel de garante del orden social, o sea, policía, cárceles, jueces, y lo demás, como decía antes Miguel Ángel, laissez-faire, dejar hacer y que cada uno haga lo que quiera. Esos valores nos han traído hasta aquí. Y si intentamos salir de la crisis repitiendo esos valores, vamos a volver al mismo barranco dentro de muy poco tiempo. ¿Quería apuntar algo, Miguel Ángel? Simplemente nada más como anécdota. Yo en una ocasión, en un foro bastante importante además, hablé de la crisis de valores y ni siquiera lo pusieron en el acta. No pareció importante ese día. No pareció. Hay una absoluto. cosa que sí resulta muy importante, además que es muy visible en la sociedad en general y en la sociedad canaria también en particular, porque estamos liderando o estamos llevando la bandera, que es una cuestión como es la del desempleo y que está, digamos, aparejada a toda esta crisis, ¿no? Ese desempleo que, bueno, a día de hoy siguen cayendo, seguimos el pasado mes ya eran 3.161 parados más. Esta parece que no va a acabar y parece que lo estamos sufriendo especialmente en Canarias. Entonces, las soluciones que se dan, bueno, o que se deberían dar, ese pacto social por el empleo que debería incluir a todo el mundo y incluirlo de verdad y no solamente con palabras, como planteábamos antes, en materia de empleo, ¿cuál sería el camino, el itinerario que deberíamos seguir? Y digo seguir todos, no los empresarios por un lado, las administraciones por otra, los agentes sociales por otra. Desde las cámaras de comercio siempre dijimos que la secuela de esta crisis era el paro, que había no que cerrar filas, sino que hacer un muro de contención ante este paro. Por lo tanto, desde aquí, felicitar una vez más al Ejecutivo Regional, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos y a los trabajadores por la firma de ese pacto social por el empleo. A partir de aquí, yo creo que a Carmelo, sobre todo, que ha trabajado en ello, felicitarle y que se empiece a trabajar firmemente en ese documento y en esa línea, porque efectivamente, y vuelvo a retomar las palabras, estamos ante una crisis y una crisis de valores. Nuestros jóvenes no pueden pensar que papá Estado nos va a solucionar todo, porque hay muchos jóvenes que como no hay trabajo, pues me voy a quedar en casa, que mientras tenga el suicidio. Esa mentalidad hay que borrarla, hay que desaparecerla. Hay que dar el pescado y también la caña y hay que enseñarles a pescar. Que estamos ante una crisis, pero no ante el fin del mundo. Y esta tierra nuestra tiene muchas posibilidades. Muchísimas posibilidades y hay que cambiar el discurso. Y a nuestros empresarios hay que facilitarles en estos momentos de fluctuación económica la manera de que los despidos, de que no sea el despido, sino que dentro de las empresas se reestructure y que se puedan crear los trabajadores. ¿Y por qué en vez de irse al paro no nos quedamos formando dentro de las mismas empresas? ¿Y por qué ese plan de residuo que tenemos ahí que se ha firmado con el Cabildo? ¿Por qué no formamos a nuestros jóvenes para esos nichos de trabajo? Y esa estrategia de desarrollo industrial que tenemos a la vuelta de la esquina, porque estamos hablando de ese cambio de actividad económica en Canarias. Ahí está, pues, esa ficha financiera para ese plan de desarrollo, que ahí están nuestros industriales. Tenemos que ir planteándonos
que en Canarias, porque es verdad que hay medidas que se toman y no las toma el gobierno central ni el gobierno autonómico y se toman en organizaciones supranacionales, pero aquí en Canarias queda mucho por hacer y tiene que haber una cultura de esfuerzo y de sacrificio, porque esta no es la primera crisis que hay en Canarias. Yo tengo mis añitos, he pasado por otras. La diferencia es que en aquella época la banca no estaba en esta situación y había trabajo. Aquí se nos ha, de alguna manera, unido todo. La actividad empresarial está parada, tenemos problemas financieros y además estamos dando una cultura de que parece que no podemos salir. De las crisis se sale trabajando, pero trabajando todos. Por lo tanto, gobierno, el Ejecutivo, la oposición y, como muy bien decía Miguel Ángel, todos tenemos que arrimar el hombro para salir de esta crisis. Hay que cambiar un poco esa cultura. Y antes, cuando hablaba de los funcionarios, si en el sector empresarial estamos deseando sacar al que no sirve, los propios funcionarios que trabajan también están deseando que se vayan algunos al paro, algunos que están viciados, que no saben lo que es ni siquiera un expediente y un protocolo a seguir en sus formas de trabajar. Y esa cultura también hay que cambiarla para que el empleo empiece a retomar otras maneras de trabajo. Dice que siempre hay un proceso de depuración, quizás vaya en esa dirección. Carmelo, en cuanto al Pacto Social por el Empleo, en términos que podamos entender, porque al fin y al cabo cuando esto le llega a una persona que está en su casa o que está a lo mejor formándose para intentar buscar empleo, dice, bueno, muy bien, un pacto social para el empleo, pero ¿en qué? Porque somos así, digamos, de egoístas, ¿en qué me va a solucionar esto a mí, entre comillas, la papeleta? No, somos así de sensatos. Lo normal que uno cuando está en casa, los que trabajamos en esto tenemos la tendencia a creernos que todo el mundo tiene nuestras prioridades y no lo normal, lo sensato es que uno se preocupe por qué pasa con su empleo, con su negocio. Por sí mismo, ¿no? Vamos a ver, el pacto tiene desde medidas para favorecer la inversión, hay 150 millones de euros en avales para créditos. Para la pequeña y la mediana empresa, condicionados al mantenimiento del empleo, pero 150 millones de euros, que es dinero, en créditos. Tiene prevista la protección de las unidades familiares que se queden sin ingresos, como fruto del agotamiento de la prestación por desempleo. ¿Por qué las unidades familiares? Porque de la protección individual se tiene que encargar el Gobierno central, de extender la protección individual, la prestación por desempleo la paga el Gobierno central. Y entonces lo lógico es que en el pacto que se deba alcanzar a nivel estatal se incluyan las medidas de protección individual. Aquí lo que hemos intentado es hacerlas compatibles y no pisar unas medidas con otras. Y por lo tanto aquí vamos a intentar proteger a las unidades familiares que se queden sin ingresos como consecuencia del agotamiento final de la prestación por desempleo de todos sus miembros. Luego hay medidas para recuperar a los jóvenes para la formación profesional. Hay un tercer año de prestación por desempleo, el máximo son 2 en la actualidad, pues hay un tercer año a cuenta de la comunidad autónoma para aquellos jóvenes de menos de 35 años que, a condición de que en los 3 años que dura la prestación, terminen su titulación de formación profesional. Hay medidas encaminadas a acelerar la obra pública, porque ahora a corto plazo en la economía de Canarias básicamente solo se pueden hacer 2 cosas. Evitar que el nivel de ocupación de los hoteles descienda por debajo del 70%, porque si se desciende del 70% se genera paro en ese sector y si generamos paro en el sector de la hostelería no hay forma de salir de la crisis en Canarias. Vamos amontonando cada vez más gente en el paro. Y luego acelerar la obra pública, que nosotros pensamos que no tiene por qué ser la gran infraestructura. El otro día, si me permiten una anécdota, bajaba yo por la autopista y en el trayecto que hay entre Somosierra y la piscina están haciendo una obra y conté la gente que había 10 personas en 1,5 kilómetros. Digo, la de vueltas que le tendrá que dar el anillo insular a la isla para que consigamos contratar en las infraestructuras a la gente que se ha quedado sin empleo en la construcción. Es bastante más útil en ese sentido la pequeña obra municipal, el arreglo de la plaza, el arreglo de la casa del vecino. O sea, en ese sentido ahí se genera bastante más empleo y ahora la inversión, en nuestra opinión, debe rentabilizarse al máximo en términos de generación de empleo. Eso no quiere decir que si hay alguna infraestructura que sea necesario para el despegue económico una vez que pase la crisis no se aborde, pero desde luego su efecto como medida anticrisis es bastante menor que acelerar esa pequeña obra pública. Y a corto plazo en la economía de Canarias poco más se puede hacer. Cuando hablaba antes de los jóvenes de formación profesional, miren, todos hablamos permanentemente de diversificación de la economía. Yo represento aquí el valor del trabajo.
Yo defiendo aquí el valor del trabajo, lo que aportamos los trabajadores en el contexto de la economía. Y en mi opinión, lo primero que hay que tener para poder hablar de diversificación de la economía es capital humano. Si no hay gente preparada para hacer nuevas actividades, la inversión, miren, el dinero, y yo sé que voy a decir una exageración, pero el dinero se puede hasta pintar. El dinero basta con darle una vueltita más al botón que hace los billetes y hace otra ristra de billetes. Luego eso se paga también, ¿eh? Estoy caricaturizando. Pero lo que no se puede pintar es la inteligencia, el conocimiento, las aptitudes, las habilidades de los seres humanos. Eso o se trabaja y se prepara o simplemente no se tiene. Y si no se tiene eso, no hay proceso de diversificación. Mientras tengamos peones y camareros, nos tendremos que dedicar a la construcción y a la hostelería. Cuando tengamos técnicos en energía solar, cuando tengamos técnicos en comunicaciones, cuando tengamos técnicos en informática, entonces sí podrá venir alguien con capital, invertir y generar empresas en ese sector. Mientras no tengamos eso, y esta medida de la que hablamos de recuperar a los jóvenes para la formación profesional tiene una utilidad, lógicamente, de recuperar jóvenes para el mercado laboral, pero de recuperarlos en sectores donde se pueda hablar, donde podamos iniciar el proceso de diversificación, que como muy bien decía Ángeles antes, es un proceso muy complejo. Si me permiten la expresión que usaba mi abuela, en el pacto social hemos dibujado a la paloma, que es lo fácil. Ahora hay que ponerle el pico y que coma. Les informo, nos quedan apenas 4 minutos de programa, ha pasado hablando. No, vamos a seguir interviniendo, pero sí quería decirles, se nos van a quedar seguramente muchas cosas en el tintero. Ángeles, lo que querías comentar respecto al empleo. Dice Carmelo y yo quiero decir algo. Efectivamente, hay una partida importante, el sector de la construcción ha tenido un respiro con lo que son los fondos de inversión local, pero en diciembre del 2009 esas obras se acaban. Hay 2 sectores vitales para Canarias, vitales, que son turismo y construcción. No nos olvidemos que construcción no es solo siempre hacer obra nueva, es rehabilitar, conservar y mantener. Y nuestro turismo no es solo sol y playa. Nuestros hoteles necesitan rehabilitarse, mantenerse, pero también nuestros turistas necesitan zonas verdes, bonitas infraestructuras. Pero hay un sector que yo no me quiero olvidar de él. Nuestra tierra tiene buen vino, que necesitan nuestros agricultores el apoyo, por eso la ley de medidas urgentes. Yo espero que sí ayude a nuestros agricultores a que les dejen mantener sus fincas. Y también voy a decir algo, si nuestro vino es un poquito más caro, desde las cámaras de comercio hay que impulsar la marca canaria. No importa, hay que pagar un poco más caro ese vino. ¿Y saben por qué? Porque ese vino, nuestro agricultor mantiene nuestra viña bonita, nuestro campo bonito, vive en esta tierra, y mantener una tierra como hay que mantenerla, ararla y mantenerla verde, ese poco más caro hay que pagarlo, y ese vino está rico. Nuestro turista coge nuestra papa arrugada, nuestro mojo picón, y eso también hay que pagarlo. Por eso, en esta tierra, nuestro turismo, con ese convenio de calidad hay que vender a esta tierra. Y esta tierra tiene cosas preciosas que nosotros somos los primeros embajadores con nuestros clientes, con nuestros proveedores, que tenemos que venderlo. Y desde luego nuestros empresarios tienen un potencial tremendo. Estamos en una crisis y no en el fin del mundo. Y nosotros tenemos que despertar. Mira, Ángel, nos queda apenas un minuto y medio. Yo estaba preguntando hace un rato por cuestiones relativas al empleo, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto... Sí, voy a seguir yo un poco por ahí. Podemos cerrar el programa por ahí siendo lo menos pesimistas posible. Minuto y medio, porque ya prácticamente lo han dicho todo entre Ángeles y Carmelo. Yo, efectivamente, decía antes Carmelo, que el 80% de nuestras empresas son pymes, o el 90%, y generan el 80% del empleo. Hay que facilitarles la vida, hay que facilitar los medios, hay que facilitar todo lo que haya que facilitarle a las empresas, porque son las que crean empleo. No es la administración pública quien crea empleo, son las empresas quienes crean empleo. Entonces hay que potenciar esos sectores, el agrícola, el industrial, y no solo el de servicio, el de servicio por supuesto también. Y sobre todo hay que quitar de la mente de nuestros jóvenes la cultura o la mentalidad del subsidio. No piense nadie que puede vivir eternamente del subsidio de desempleo. El subsidio de desempleo no es un empleo, es una medida paliativa.
y punto. Y nada, y simplemente pues recordarle que a la Administración, que también tiene otros medios, como son las políticas fiscales de apoyo a las empresas. Eso es uno de los temas que se ha quedado fuera, pero bueno, 60 minutos dan para lo que dan. Nosotros esperamos que, bueno, con las aportaciones de nuestros invitados y con lo que ha salido esta noche aquí, ustedes tengan una idea más clara un poquito de cómo funciona el sistema financiero y además cuáles son algunas de las posibles salidas. Siempre vinculado a las empresas, a los trabajadores, a los agentes sociales y económicos. Por nuestra parte, nada más. Desear contar con su presencia la próxima semana aquí de nuevo en Punto de Encuentro. Buenas noches y muchas gracias. Mm-hmm.